Leyendo un libro, el libro nuevo de Génesis. Yo también quiero anunciar un libro nuevo. ¿Qué le parece? Vamos a quedar atrás. Aquí también voy a anunciar uno. Se vale anunciar, ¿verdad? Ok, vamos a tener, ¿qué le parece? A partir del próximo domingo, Dios mediante, primer carta de Juan. Y esto está muy bien porque así terminamos el día de hoy con una palabra que vamos a decir al final. Es como comenzamos entonces con el estudio de la primer carta de Juan, que está casi al final de sus Biblias, y es una carta que nos va a hablar de muchas cosas interesantísimas que tenemos que saber como hijos e hijas de Dios. Palabras que nos van a confirmar en nuestra fe, reafirmar en lo que sabemos, y nos van a guiar a una certeza de lo que es vivir como cristianos. Así que les va a estar muy interesante. Mientras tanto, entonces, vamos a continuar y concluir este capítulo del Evangelio según San Juan, el libro en sí. Y antes de empezar, nada más quisiera que me acompañen a orar por nuestro hermano pastor, Loren Rossignol. Como saben algunos de ustedes, fue diagnosticado de cáncer. Tiene cáncer de próstata y cáncer en los huesos. Y en 10 días van a comenzar un tratamiento de radiaciones para lo del cáncer de los huesos. Entonces hay que orar porque nuestro hermano pastor necesita nuestra oración, que lo cubramos en oración. Así que acompáñenme a orar por él. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro amado pastor Loren Rossignol. Te pedimos, Señor, que lo bendigas. Pedimos que pongas tu mano de sanidad en su cuerpo, que lo restablezca, Señor. Sabemos que el dolor que lo aqueja es brutal, es extremo. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de su cuerpo frágil, que le des salud, que lo restablezcas. Te pedimos por su vida y por él, porque lo necesitamos con nosotros, Señor. Si hay algo que nos tienes que acusar esta mañana, Señor, es que soy un hombre egoísta y no quiero, y no deseamos, Señor, que se vaya tan temprano. Queremos que esté con nosotros, que su consejo, su atención que siempre tenemos de parte de él, ese amor con el que nos habla y con el cual nos podemos acercar todo momento para pedir el consejo que tú das a través de él, siga estando ahí. Por eso, Señor, te pedimos, obra un milagro de sanidad en su cuerpo, restablécelo, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, entendiendo quién eres tú, entendiendo quiénes somos nosotros, te pedimos que obres tu perfecta voluntad de su vida. Y te damos gracias, Señor, por la paz que pones en nuestros corazones mientras esperamos lo que tú vas a hacer, porque tú eres grande, todopoderoso, lleno de misericordia para cada uno de nosotros, y obras tus maravillas aún en este mismo día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a recordar brevemente lo que hemos estudiado entonces en el Evangelio según San Juan. La semana pasada vimos la primera parte de este capítulo 21 y hablamos acerca de lo que era los discípulos, el Señor, de cómo nos quería hablar en cuanto a nuestro crecimiento. ¿Qué sigue después de encontrarnos con Jesucristo? ¿Lo recuerdan? Es lo que vimos. Ya para nosotros de por sí es interesantísimo y es hermoso y es maravilloso el habernos encontrado con Jesucristo, de saber que Él es nuestro Señor, de saber que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos. Eso es maravilloso y ese primer encuentro que tenemos con Él, cuando lo recibimos en nuestro corazón, es algo especial, porque es la fecha que cambia nuestra manera de vivir y renacemos en una nueva esperanza. Todas las cosas son viejas, han pasado, son ya, pero ahora tenemos cosas nuevas, una nueva vida que es diferente. Y hablamos de eso la semana pasada, hablamos de vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque ¿qué objeto tiene volver a la vida anterior en la que no se obtiene ningún fruto? ¿Lo recuerdan? Pero ahora el Señor nos ofrece que lancemos nuestras redes al lado derecho de nuestra barca y que recojamos abundante pesca, que hagamos cosas nuevas y maravillosas, que logremos esos propósitos para el cual Él nos llamó a cada uno de nosotros. Algo que no comentamos al final del estudio de la última vez fue lo que pasaba después de eso. Cuando aprendemos nosotros y tomamos este conocimiento de que tenemos que vivir de una manera distinta, una manera nueva, una nueva vida, y despertamos a la vida nueva,
el Señor se complace en darnos, en ofrecernos algo especial a cada uno de nosotros. Y esto es algo que, como dicen, es como los que nos encanta el postre. A mí no me gustan las cerezas, pero lo dicen así, la cereza encima del pie, ¿verdad? Así como que el postre. Es algo rico, es algo especial. Y es algo que el Señor te ofrece a ti y a cada uno de nosotros. Y no lo comentamos la semana pasada, pero me atrevo a comentarlo en esta ocasión. Al final de nuestro estudio, en los últimos versos, vimos que Jesús, cuando los hombres bajaron de la barca por fin y se acercaron a la playa, ¿qué había en la playa? Jesús había puesto ya unas brasas, había puesto la leña y tenía un pescado bien doradito, sabroso, humeante, rico, y pan fresco también. Y esto le ofrece a los discípulos. Y esto es algo especial, porque si somos obedientes, si aprendemos a olvidarnos de pescar en donde pescábamos antes, en nuestra vida de lo cotidiano, en nuestra vida de antes de Cristo, y movemos nuestra manera de pensar y de actuar a la vida nueva en Cristo, y echamos las redes donde Él quiere, vamos a tener pesca abundante. Es la vida nueva que Él nos está ofreciendo, y nos está ofreciendo que tengamos fruto abundante. Y es algo que Él quiere que aprendamos a vivir de esa manera. ¿Cómo podemos vivir esa manera nueva de vivir? O valga la expresión. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo las cosas bien? La semana pasada hablamos de ello. Si quieres vivir, experimentar a Cristo resucitado todos los días, este mismo día, saber que Cristo está contigo, que ha resucitado, pero no que está lejos, distante de ti, aunque dice la palabra, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es omnipresente, está en todas partes. Y está aquí, nos dejó el Espíritu Santo para poder experimentarlo. ¿Quieres experimentarlo vivo todos los días? Y que no sea esto nada más algo histórico que pasó en un momento de tu vida cuando dijiste sí, sino que sigue pasando todos los días. Bueno, la respuesta estaba en servir a las demás personas. Al servir a las personas, entendemos que estamos sirviendo a Cristo. Y es entonces cuando experimentamos a Cristo resucitado diariamente. Es decir, no es un acontecimiento del pasado, es algo que puede ocurrir todos los días de nuestra vida mientras somos obedientes a servirnos unos a otros en amor. Lo servimos a Él y por lo tanto Él está con nosotros. Y esto es lo que nos ofrece. Venimos a nuestras playas todas las mañanas, todos los días, y el Señor ha puesto el desayuno para nosotros. ¿Cuál es el desayuno que nos ofrece? ¿Qué es esa cosa en la que nos podemos gozar como en un rico desayuno? Si usted es tan hambriento como yo en las mañanas, yo una de las primeras cosas que hago en cuanto puedo es desayunar. Y me sabe rico el primer alimento de la mañana. Satisface un hambre, satisface una necesidad y me quita ese craving tan fuerte de algo que necesito hacer, ¿verdad? Y si no comemos, ¿cómo nos ponemos? No quiere pasarse por enfrente de mí, ¿verdad? Pero le digo una cosa, el Señor quiere que tomes ese desayuno este día, todos los días. Y está escrito este desayuno y los ingredientes que ellos son en esta carta que Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versos 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el caso histórico de los discípulos aquella mañana en el lago de Galilea, el fruto se manifestó por medio de una pesca abundante y de un desayuno igualmente abundante, nutritivo y sabroso puesto para ellos por Jesucristo mismo. Tú y yo podemos experimentar a Jesucristo resucitado de la misma manera. Servimos porque fuimos llamados para ello. Y al servir, el fruto del Espíritu se muestra en nuestras vidas como el desayuno agradable que tomamos. ¿Se da cuenta? El fruto del Espíritu en tu vida es el gozo que tienes. Es como gozarte de algo rico que el Señor ha puesto para ti. Por lo tanto, el fruto del Espíritu no es algo que tú practicas, sino es algo que tú obtienes por lo que tú has hecho. Dios te da esto como una promesa para ti. Y te pone entonces, y puedes vivir de esta manera. Él nos pone en la mesa amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y por lo tanto, la ley ya no está por encima de nosotros, sino que estamos viviendo bajo la gracia. Y eso es un gran regalo. Ahora continuemos entonces con nuestro estudio de la segunda parte del capítulo 21. Me voy a pedir su paciencia, me voy a tardar como 5 horas, pero no se preocupe porque estamos en buenas manos. El Señor quiere que lleguemos al final de ello. Los nuevos se están asustando. ¿Quién es este tipo que habla de esa manera? No me presenté, discúlpenme, soy Eduardo Mesa, pastor de esta congregación, y acostumbro a hacer este tipo de chistes para ponernos un poco nerviosos. Dice, ¿a qué hora vamos a comer entonces? No se preocupe, va a llegar a tiempo a su comida, vamos a estar bien. El mensaje es interesante y se trata de esto: Jesucristo confirma nuestro llamado. Jesucristo quiere confirmar tu llamado. ¿Sabes que tienes un llamado? ¿Sabes que el Señor te llamó con un propósito? Bueno, el día de hoy vas a descubrir cómo es que te llamó y vas a confirmar ese llamado que tú tienes. Así que acompáñame por lo pronto a leer Juan capítulo 21, versos 15 al 25. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. El Señor bendito, venimos a tu presencia en humildad, reconociendo que no somos dignos del amor que nos tienes. Y te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir esta palabra y que seamos transformados por medio de ella. Lo necesitamos ardientemente, pues nuestras vidas en sí, el ministerio, el testimonio, quiénes somos nosotros como iglesia, está en juego si no lo comprendemos. Háblanos, Señor, de esta manera en este día y transforma nuestra manera de pensar. Y como decía nuestro hermano pastor, que salgamos de este lugar diferentes, regenerados, con una mente que piense las cosas de una manera diferente, conforme al modelo que nos has dejado tú y no como el modelo que nosotros traíamos cuando entramos a este lugar. Gracias te damos por lo que vas a hacer. A ti, Señor, sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Si leímos con detenimiento estas palabras, nos daremos cuenta que esta segunda parte del capítulo 21 se concentra de una manera especial en un personaje, en Pedro. ¿Se da cuenta?
Y este hecho es particularmente interesante porque suponemos con veracidad que el Evangelio es el libro acerca de Jesucristo, de su misión redentora en favor de la humanidad y de lo que ha hecho por todos en sí, pero no de Pedro. Y sin embargo, tenemos aquí que el Evangelio según San Juan termina su último capítulo hablando de Pedro. Juan aparece en la escena un poco ahí, pero realmente no está hablando de Juan, sino de Pedro. ¿Por qué había de terminar el libro de la historia de Jesucristo con el detalle de enfocarse en un personaje tan humano como Pedro? También notamos que ni Juan es mencionado como el protagonista de esta historia, sino Pedro, y lo que Jesús resucitado hizo con él. Si comparamos brevemente con los otros evangelios, los sinópticos, nos damos cuenta que en ninguno de ellos se menciona este detalle. Leamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Marcos capítulo 16, versos 14 al 20, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y en Lucas capítulo 24, versos 44 al 53, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Si observamos, nos dimos cuenta que en los 3 evangelios sinópticos el relato termina con la gran comisión. Jesús levantado al cielo y adorado por sus discípulos. Así se acaba. Pero el evangelio de Juan es diferente. Como dijimos, se concentra en la persona de Pedro, el más humano de los discípulos. Y no quiero decir que los otros fueran menos humanos que ellos o fueran más espirituales que Pedro. Si estudiamos cada uno de estos personajes, nos daremos cuenta perfecta de que eran tan humanos como todos nosotros. Pero cuando me refiero a que Pedro era el más humano de todos, me refiero a la desnudez del carácter de Pedro expresada en todos los evangelios.
Pedro siempre preguntó, siempre quiso estar al frente, fue audaz y estúpido a la vez. Exaltó la persona de Jesús al reconocerlo como el Hijo de Dios, siendo humilde al reconocerlo, y al mismo tiempo quiso estorbar a Cristo en su ministerio, siendo arrogante como ninguno otro. Pedro representa al humano común y corriente, sabio en su propia opinión y estúpido ante la sabiduría de Dios. Humilde y arrogante, cándido y malicioso, optimista y pesimista. Pedro tuvo la audacia en medio de su estupidez de afirmar con todo su corazón que estaba dispuesto a morir con Jesús y lo negó 3 veces. Leamos este relato que es clave para nuestro estudio del día de hoy, para el mensaje de hoy, si está en Lucas capítulo 22, donde vamos a leer varios versos. Lucas 22, leamos verso número 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y en los versos 54 al 62, en el mismo capítulo, leemos: Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué palabras, ¿verdad? Pedro, siempre Pedro. Y le condenamos todos por haber negado a Jesús. Pero detengámonos un momento y pensemos. Pedro ciertamente había estado con Jesús por los últimos 3,5 años. Aún le había visto transfigurado en el monte alto. Pero para Pedro, aunque había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, no entendía lo que esto significaba. Todavía veía en Jesús al humano con el poder de Dios y no a Dios en Jesús. Su carnalidad le había jugado el juego de la incredulidad en lo espiritual, igual que lo hace con nosotros. Antes de conocerlo personalmente, dime tú, ¿cuántas veces negamos la deidad de Jesús al comportarnos en nuestras vidas diarias como Pedro en su carnalidad? ¿Cuántas veces le dijiste a Jesús: no te conozco? ¿Cuántas veces? Cada pensamiento, cada acción nuestra que es contraria a la voluntad de Dios, antes que lo conociéramos, es decirle: no te conozco, no te conozco, no te conozco. La Biblia dice acerca de nuestros mejores pensamientos, nuestras mejores acciones, aquello que tú llamas virtud que tú puedas tener o que yo pueda tener. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia de ello? El profeta Isaías lo escribió así en el capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pablo también escribió acerca de la condición en la que vivimos todos nosotros,
de esta manera en Romanos capítulos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra nos incluye a todos. Sí, tú también. También yo. Hay aquellos que dicen, no, yo no soy pecador. Todos pecaron. Entonces no juzguemos tan duramente a Pedro, porque nos juzgaríamos a nosotros mismos. Pero volviendo al mensaje final de los evangelios sinópticos, todos ellos transfieren su enfoque de Jesús a los discípulos en general como los receptores y promotores de la gran comisión. El hecho de que esta mañana estamos aquí el día de hoy adorando al Señor y estudiando la palabra es resultado precisamente de lo que ellos comenzaron. Ellos salieron y promulgaron este evangelio, lo proclamaron y dieron testimonio aún con sus propias vidas. ¿Por qué es tan especialmente diferente del evangelio de según San Juan? Porque Jesús nos está enseñando con detalle lo que significa ser restaurados primero en nuestra relación con Él para poder entonces cumplir con el llamado de la gran comisión. En otras palabras, si nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo no se ha restablecido, no podemos ser testigos de la muerte y resurrección de nuestro Señor, a menos que nosotros muramos y resucitemos primero. Esto es, necesitamos primero reconocer que somos pecadores y que necesitamos morir a nuestro pecado al arrepentirnos como Pedro, y entonces Jesús restablece nuestra relación con Él por medio de la reconciliación. Veamos cómo ocurrió esta reconciliación entre Pedro y el Señor. Una vez más, en versos 15 a 17 en Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ciertamente Pedro había negado al Señor 3 veces, ¿verdad? Y podríamos pensar en la manera aparente de leer las cosas que se trataba de tres errores, 3 perdones, ¿no es cierto? 3 veces le dijo Jesús: ¿me amas? Y 3 veces respondió Pedro: te amo. Y como que si hubiera una compensación en esto. Pero tenemos que ver mucho más allá de lo que dice la Escritura a simple vista y profundizar un poco más en ello. Las palabras me amas, que le hizo, las preguntas que le hizo Jesús a Pedro tienen un gran significado para nosotros. Y puedo empezar de esta manera. Hay algo tan profundo como esto. En las primeras 2 ocasiones, Jesús le pregunta a Pedro de esta manera: ¿me amas más que estos? Y ¿me amas? En donde la palabra amas es la palabra del griego agapao o ágapes. Es un tipo de amor especial. Es el amor incondicional y soberano de Dios. Es el que está descrito en la primera carta a los Corintios por Pablo, lo escribió ahí, en el capítulo 13. Si usted quiere saber cómo ama a Dios, lea el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios y va a saber cómo es el amor de Dios. Pero déjate decir una cosa. Pedro no respondió de la misma manera que fue cuestionado. A Pedro Jesús le preguntó: ¿me amas? Hablando del amor ágape. Y Pedro contestó en cada ocasión: sí, Señor, tú sabes que te amo, donde usó la palabra griega fileo. Fileo es la palabra del amor de quien podemos ver, de la persona que está a un lado de nosotros. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, porque estás aquí, eres una persona muy semejante a mí
y siento una afección por ti. Hay una relación, hay una comunicación entre nosotros. Hay química, dicen algunos. Lo importante es que puedo verte, puedo relacionarme contigo y te amo, te estimo. Sería tal vez la mejor traducción. Pedro le contestó de esa manera a Jesús en estas ocasiones. Entonces, aquí ocurre una situación. Si avanzamos un poco más en el verso 17 y en el idioma griego, encontramos que Jesús hace la última pregunta de una manera diferente. Notamos, Jesús le preguntó esta última vez, ¿me amas? Usó la palabra que Pedro había usado, fileo. Jesús cambió su manera de hablar y de preguntarle a Pedro, ¿me amas? A decirle, me estimas, como a un cualquiera que está a tu lado. Como alguien a quien podemos tocar y percibir porque está con nosotros. Como alguien a quien podemos estimar. Y notemos entonces cómo progresa la restauración de Pedro a través de todo esto. En primer lugar, Jesús le pregunta a Pedro si tiene el amor incondicional y absoluto de Dios para él, incluso más que cualquier otra persona. Pedro fue sincero y franco en su respuesta. Sí, Señor, tú sabes que te amo. En la primera pregunta. La primera pregunta fue así, ¿me amas más que esto? ¿Se da cuenta lo que Jesús está preguntando? ¿Qué pasa si Jesús te pregunta a ti en esta mañana? Hey, tú, ¿me amas más que estos? ¿Qué vas a decir? ¿Me amas más que tu esposo? ¿Más que tu esposa? ¿Más que a tus hijos? ¿Más que a tus padres? ¿Más que tu dinero? ¿Más que lo que tú eres? ¿Me amas más que estos? Esta es una respuesta que hace pensar a Pedro de una manera especial y decir, sí, sí te amo, pero sí te estimo. No con el mismo amor que me estás preguntando, sino con lo que yo puedo entender que es el amor. Pedro se identifica de esta manera como un humano falible, un humano que comete errores. Pedro se ha identificado con todos los demás como un pecador indigno del amor de Dios. Si tú piensas en esta mañana que eres digno del amor de Dios, deja que te digo que estás equivocado. Ninguno de nosotros somos dignos del amor de Dios, pero aún así Él nos ama. El segundo punto, la segunda parte, Jesús simplemente le pregunta, ¿me amas? Ya no le dice, ya no compara con nada más. Pedro, tú me amas con el amor de Dios, liberando a Pedro de la carga de tener que comparar su amor con el de los demás. Es decir, Jesús estaba haciendo ahora más personal con Pedro y no trataba de ser con todos igual, sino Pedro y Jesús. Pero todavía en los términos del amor de Dios, Pedro contestó de la misma manera que antes, francamente, y no podía personalmente amar a Jesús con el amor con que él le pedía ser amado. Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? Pedro dice, yo no puedo. Yo te estimo. ¿Cuánto me ama Dios? Sería la pregunta para ti y para mí si quisiéramos entender este amor. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cómo puedo yo amarlo con su mismo amor? ¿Tú sabes cuánto te ama Dios a ti? ¿Puedes comprender su amor realmente? Mis hermanos y hermanas, es el problema que llegó a la humanidad muchos años atrás, cuando entró el pecado de la humanidad en el huerto del Edén. Antes de que entrara el pecado, Adán y su mujer trabajaban y servían al Señor por amor, con ese mismo amor ágape con el que ellos fueron creados y con el cual eran amados por Dios. Una relación estrecha entre Dios, el hombre y la mujer, ahí en el huerto del Edén, juntos todos los días. Pero cuando entró el pecado, ese amor se rompió. Y el hombre puede decir que ama a Dios, como Pedro lo dijo, te estimo. Pero tenemos el amor para Dios, esa es la pregunta. Ese amor de Dios, ¿lo podemos realmente comprender? Te digo una cosa,
Si no has nacido de nuevo, si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no puedes ni siquiera imaginar este amor. Puedes leerlo en la primera carta a los Corintios, pero no lo puedes vivir, no lo puedes comprender, porque este amor nace de la obra de Dios en nuestras vidas, de lo que Él hace en nuestras vidas. El tercer punto, la tercera parte de este cuestionamiento de Jesús dice así: Jesús se pone al mismo nivel de Pedro en su humanidad y le pregunta la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le preguntó con la misma palabra que Pedro podía asimilar: fileo. Jesús restablece así su relación con Pedro en el nivel de Pedro, humano a humano. Y eso entristeció a Pedro. Se lo pongo de esta manera, y a mí me encanta decírselo. Cuando mi nietecita, Ela, que está aquí ahorita en la iglesia, cuando viene y me busca y me dice, ¡Grandpa!, y corre hacia mí, yo me pongo de rodillas para que ese abrazo sea dado. De otra manera, me llegaría a las rodillas. Pero me pongo de rodillas y la puedo abrazar a su mismo nivel. Cuando Jesús le pregunta a Pedro esta tercera vez, ¿me amas?, Jesús se está poniendo al nivel del amor de Pedro para que Pedro pueda corresponder al amor de Jesús. Y esto mismo hace contigo y conmigo. Él quiere relacionarse con nosotros ahí donde estamos, en ese lugar donde nos encuentra. Pero no quiere que nos quedemos ahí nada más, en ese primer amor, en ese amor del encuentro con Jesús y una infatuación tremenda porque encontramos al Señor y vemos que es grande, que es poderoso, que nos salva, nos ha dado una vida nueva y lo amamos, pero todavía no comprendemos su amor. Sencillamente queremos estar con Él, ¿verdad? Ahora el Señor quiere que nuestra manera de amar hacia Él crezca como Él quiere amarnos, con ese amor ágape. Y esto es algo que tenemos que aprender a desarrollar nosotros a través de algo que Él nos pide hacer. Cuando hemos leído estos 3 versos del Evangelio según San Juan, vemos este proceso. Vemos cómo Jesús le da instrucciones claras y específicas a Pedro de cómo lograr amarlo a Él, a Jesús, en los términos de Jesús. Y esto mismo podemos aprender nosotros para poder nosotros desarrollar este amor y vivir en el amor. Porque le digo una cosa, si vamos al final de la Biblia casi y vamos a la primera y segunda carta de Pedro, cuando la leemos nos damos cuenta que Pedro, en efecto, aprendió a amar a Dios como fue amado por Dios, en ese amor ágape. Y esto mismo quiere que nosotros aprendamos. Así que estas son las instrucciones básicas para aprender a amar como Dios nos ama. Está en el primero de los versos, en el 15. En cada respuesta que Jesús da, nos lleva a un nivel diferente que nos permite aprender a amar a Dios como Él nos ama. La primera parte dice, apacienta mis corderos. En el verso 15 al final, en la respuesta de Jesús. Apacienta mis corderos. Qué instrucción tan interesante. Apacentar significa alimentar con cuidado a estos corderos, nutrirlos, cuidarlos, alimentarlos. Pero aquí notamos algo interesante, está hablando de la palabra corderos. Usted sabe que en el campo, donde están los pastores, hay 2 tipos de animalitos. Hay corderos y hay ovejas. ¿Qué no son lo mismo? Le voy a decir cuál es la diferencia. El cordero pone todo lo que tiene en el sartén. Pierde su vida para alimentarnos a nosotros, ¿no? Él pone su vida y no lo comemos. Ese es el cordero. Es sacrificado y es comido. Pero tenemos las ovejas. A las ovejas no se las come. Las ovejas nada más hacen va y te dan lana. Y algunas ovejas aquí dan un poquito de lana, ¿verdad? Pero hay ovejas y hay corderos. Las ovejas son alimentadas por el pastor, son cuidadas, pero todo lo que hacen es hacer va. Y sin embargo, el llamado para empezar a aprender a conocer y amar a Dios en el amor de Dios es que hagamos esto, que cuidemos, apacentemos, nutramos a aquellos que lo ponen todo para servir al Señor, aquellos que dan testimonio del Evangelio. ¿Quiénes son esos? Deberíamos ser todos.
pero no todos lo hacemos. Vamos a explicarse un poco más adelante. Pero por lo pronto, cualquier persona que da testimonio del Evangelio públicamente y lo demuestra en su manera de vivir, es un cordero. Y esos corderos tienen que ser alimentados y cuidados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, qué bueno que me pregunta. Estudie la tarea que le voy a dejar. Lea primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Y se va a dar cuenta de cómo se hace esto. Pero el segundo punto, la segunda respuesta que da Jesús, que nos ayuda a crecer en este amor, ágape, está en esta instrucción: pastorea mis ovejas. Una era apacentar mis corderos, pero nota cómo cambia ahora. Pastorea mis ovejas. Pastorear es guiar a los animalitos a los mejores prados, a donde deben encaminarse. Las ovejitas, las ovejitas, mis hermanos, son animales tontos. No saben hacer nada. Si el pastor los lleva para allá, ahí van. Si las deja solas, no saben qué hacer. Si una oveja se va por un lado y se descarría, todas van ahí y se descarrían. Las ovejas en esencia son animales estúpidos. Y el Señor nos compara con ovejas por alguna razón interesante. No sé cuál sea. Pero el hecho es que el Señor está diciendo que guiemos a las ovejas. ¿Se da cuenta? Es una instrucción para todos nosotros, que guiemos a las ovejas, y de esa manera vamos a aprender a amar con el amor ágape. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, segunda carta a Timoteo dice de esta manera, en el capítulo 4, versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la manera en que se guían las ovejas. El mensaje, cuando damos el mensaje, cuando estudiamos, dice, esto nada más son para los pastores. No, todos nosotros debemos estudiar y instruir a los demás hermanos. Todos tenemos este llamado a instruir a los demás, a estudiar y prepararnos para enseñarle a los demás. Y al hacerlo, el amor crece en nosotros, el amor ágape. La tercera instrucción: apacienta mis ovejas. ¿Se da cuenta que es la conjugación aquí del primero y el último? Y el segundo quiero decir, la instrucción es a cuidar a todos los miembros de la iglesia en lo más básico de las relaciones entre unos y otros. Todos debemos cuidar que nuestros hermanos y hermanas en Cristo sean alimentados, como dice en Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, para poder experimentar y crecer y conocer el amor de Cristo, tenemos que amar a los demás viéndolos como a Cristo, sirviéndolos como a Cristo. Por eso dice que tenemos que hablar la palabra de Cristo unos a otros. Tenemos que exhortarnos y enseñarnos unos a otros en sabiduría. Y encima tenemos que cantar cánticos. Es decir, vivir de una manera agradable, sin contiendas, sin pleitos, sirviéndonos en amor. Y cuando hagamos estas tres cosas, entonces vamos a poder vivir en el amor ágape que está escrito en 1 carta a los Corintios capítulo 13. ¿Quiere saberlo? Vaya y lean su Biblia en su casa. Lea el capítulo 13 y va a comprender entonces cómo es el amor de Dios por usted. Y si usted practica estas tres cosas, va a poder vivir ese amor, no nada más conocerlo porque lo leyó. Pero ¿sabe una cosa? Esto tiene un precio. El ser confirmados en el llamado nos lleva también a reconocer cuál es la consecuencia del llamado. Y aquí es donde muchos van a empezar a temblar. Hay un precio por el llamado. ¿Sabe usted eso? Leamos el verso 18 a 19 en Juan capítulo 21. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Wow. En el lenguaje moderno decimos todos nosotros que somos testigos del Evangelio, que damos testimonio de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Pero ¿entendemos lo que significa la palabra testigo o dar testimonio? ¿Sabemos lo que significa esa palabra realmente? Porque lo que acabamos de leer aquí, mis hermanos, básicamente lo que tenemos es una sentencia de muerte. ¿Lo leyó bien? Es una sentencia de muerte. Jesús le está diciendo a Pedro de qué muerte iba a tener, cómo iba a morir. Pero note cómo dice, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y aquí es donde tenemos que entender ahora la palabra testigo. Viene del griego mártiros. Mártiros. Ya entendió de qué significa la palabra entonces, ¿verdad? Porque en el idioma español conocemos la palabra mártir. Y un mártir es aquel que muere por dar testimonio, enseñar, publicar algo en lo que cree firmemente. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que vamos a morir por Él. Y que con nuestras muertes vamos a glorificarlo a Él. La pregunta que le tengo a ustedes es, ¿está dispuesto a morir por Cristo? Piénsenlo bien, porque si en este momento entra una persona por esa puerta con una ametralladora y dice, ¿quién es cristiano aquí? ¿Usted está dispuesto a decir si lo soy? ¿Está seguro? No me conteste. No conteste porque usted no ha vivido ese momento todavía. El momento en que lo vivamos, vamos a contestar como vamos a contestar. Pero le digo que es bien importante. Hace muchos años, no muchos años, en una universidad aquí en Estados Unidos, en el teatro, entró un hombre así armado y empezó a preguntar a uno los estudiantes que estaban ahí, ¿crees en Cristo? ¿Eres cristiano? Y cada cual que decía sí, era ejecutado en el momento. El último de los estudiantes fue una jovencita. Y esta joven dijo, sí, soy, y sé a dónde voy, pero tú a dónde vas. Y eso cambió todo. Ella fue la última ejecutada. Inmediatamente después él se quitó la vida. Pero, ¿por qué cuento esto? ¿Cómo vamos a dar testimonio nosotros? ¿Cómo vamos a ser mártires nosotros? ¿En qué momento vamos a ser cuestionados y vamos a estar a decir, estoy dispuesto a morir por Él? Y esto es algo que pasa todos los días, mis hermanos. Cuando somos cuestionados en la vida, cuando somos enfrentados a los problemas, cuando nos cierran las puertas, ¿damos testimonio por Cristo? O decimos, no, aquí no porque no me conviene. Oh, no, porque puedo perder mi trabajo. ¿De veras? ¿Te importa tanto tu trabajo o te importa más Cristo? ¿Te importa más la relación con aquella persona o te importa más Cristo? ¿Te das cuenta? ¿Eres o no un testimonio del amor de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Esa es la llamada, ese es el llamado personal a cada uno de nosotros. Y Cristo nos dice al final de ese llamado, cuando nos dice, es tu sentencia de muerte, a ti, la tuya, la de cada uno de nosotros, como muramos en el último día de nuestra vida, en una cama, en un hospital, con cáncer, o en una cama bien tranquilos, llenos de años y sin ninguna enfermedad, o en un accidente, o ejecutados por alguna persona que quiere matar a los cristianos, la manera que sea, como sea. El Señor te dice, aunque te está dando en este día esa sentencia de muerte, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Leamos el verso 21, 20 al 24, por algo que le quiero decir también. Porque usted está pensando en usted y dice, igual que dijo Pedro. Vamos a leer. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga,
que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos, subraya esta palabra porque es la continuación cuando estudiamos la primera carta de Juan, sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Se da cuenta? El llamado es personal, el llamado es a ti. Dices, ¿qué hay de mi esposo? ¿Qué hay de mi esposa? ¿Qué hay de mis hijos? ¿Por qué ellos no hacen lo que yo hago? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan las cosas? Porque a ti te está llamando. Básicamente lo que le está diciendo a Pedro es, ¿a ti qué te importa? Que si la persona a un lado que está a ti, que si ella no hace lo que tú haces, ¿qué te importa? Lo que al Señor le importa es que tú lo sigas a Él en el llamado que te dio a ti específicamente. Él tiene un llamado individual para cada uno de nosotros. La manera en que tú vas a dar testimonio es algo entre Él y tú. El amor que se desarrolla en ti para amar a Dios como Él te ama es algo que está entre tú y Él y nadie más. Así que deja de hacerle manita de coche a quien está a tu lado para que se acerque más al mensaje del Evangelio, porque no está bien. Tú haz tu misión, tú sigue al Señor, tú haz lo que el Señor te está diciendo que hagas, y las cosas que Él va a hacer van a suceder. ¿Y lo demás? ¿Qué importa? Lo demás no importa. Eso es lo importante en este punto. Pero quiero concluir esta parte específicamente de esta manera. Porque la llamada, el llamado a ti, el llamado para mí, es lo que se conoce como una vocación. Vocación tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que somos. La vocación, el llamado personal de Cristo para ti, con el que te ha llamado a ti, por el cual te salvó y por el cual quiere que tú vivas toda tu vida. Esto no es algo grupal, esto no es algo colectivo, esto es algo individual. Y por lo tanto tienes que tener un cuidado especial con ello. El llamado es la gran comisión. Y la gran comisión es algo muy especial. No es nada más decirle a las personas, Cristo te ama. No, es llevarlos de la mano, apacentarlos, cuidarlos, alimentarlos, como leímos. Y esto implica mucho más compromiso que lo demás. Pero personalmente, leamos las palabras que Pablo dejó para nosotros, si estamos siguiendo al Señor, si queremos seguirlo, si entendemos el llamado personal que hay para nosotros. Efesios capítulo 4, versos 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No solo afirma que tú tienes un llamado de Cristo para servirlo, a ti en lo individual, sino que la gracia que Dios vierte sobre ti es también individual. Tan diferentes somos uno de nosotros, de otros, como la gracia se vierte en nosotros de manera especial y única también. Los regalos que Dios te ha dado a ti son únicos. Por eso no te compares con nadie más. Por eso no esperes que los demás hagan cosas que tú fuiste llamado a hacer. Haz la labor que tienes delante de ti. Haz el trabajo para el cual fuiste llamado. Y no esperes que los demás lo hagan por ti. Veamos los últimos versos para concluir. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas, muchas cosas, quiero decir, que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una,
pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Amén. En estas palabras quiero decirle lo siguiente nada más. Hay muchas cosas que no están escritas en un libro como la Biblia, pero que se están escribiendo en tu libro, en tu libro, en tu libro. Dios sigue escribiendo nuestros libros, ¿sabe? Ese llamado que tienes es personal. Y las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, si las escribiéramos en un libro, no cabrían en este mundo. En tu vida. Imagínate todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, si escuchas el llamado, si sigues al Señor, si estás dispuesto a amarlo como Él te ama a ti. Ese es el mensaje, mi hermano. Que quieras aprender a ser usado por el Señor. Que aprendas a pagar el precio, cualquiera que este sea, y que estés dispuesto a amar como Él te amó a ti. Aunque comiences desde allí, como Pedro, en la parte en que no entendemos lo que es el amor. Que comencemos estimando a Jesús, pero que estemos dispuestos a servir para crecer en el amor, hasta amarlo como Él nos amó primero. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado en este día. Te damos gracias porque ahora sí, Señor, podemos sentarnos también a la mesa junto contigo, como lo haremos la próxima semana, cuando nos reunamos y tomemos la Santa Cena. Y lo hagamos de una manera especial, comprendiendo con qué amor nos has amado. Tal vez todavía no podamos comprenderlo cabalmente, puesto que no hemos hecho todavía muchas cosas que tú quieres que hagamos y practiquemos para que podamos crecer en el amor ágape con el cual nos has amado. Sin embargo, Señor, hasta donde estamos, si en este día solamente te estimamos, es suficiente. Si este día simplemente escuchamos el llamado tuyo a seguirte, es suficiente. Si este día estamos dispuestos a morir por ti, es suficiente. Te damos gracias, Señor, también, porque este es un llamado personal. Porque no hay dos personas iguales en ese llamado. Porque nos has nombrado a cada uno. Nos has llamado por nombre. Tanto nos has amado. Tanto nos has amado. Señor, que podamos aprender esta verdad en este día. Que saliendo de aquí, Señor, entendamos y practiquemos esto. Que empecemos a buscar la manera de amar y de servir para crecer en el amor con que nos has amado. Que aprendamos a seguir el llamado. Que no importa lo que ocurra, Señor, cuando tú nos digas, sígueme, simplemente te sigamos. Haz esto en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos delante de ti para que obres en nosotros tu perfecta y hermosa voluntad, siempre buena y agradable. Y todos los problemas que estamos enfrentando este día, todas las situaciones adversas, las enfermedades, las tribulaciones, los ataques, cualquier situación, te damos gracias por ellos. Sí, Señor, te alabamos y te damos gracias por los problemas que tenemos, porque ellos nos permiten crecer en el amor a ti y en el amor a los demás. Y que creciendo en ese amor podamos cumplir cabalmente con el propósito con el cual nos has llamado, de ser siervos y testigos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias te damos por ello, hermoso Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Amén. Reconociendo que Él es el que guía nuestro camino. Él es el que nos guía a la verdad. Amén. Mis
Hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo ¿cuántos se ponen en las manos de nuestro Dios? Y dejemos que Él sea quien guíe nuestro camino. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo Así es, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque al final del tiempo, Señor, sabemos que te tenemos solamente a ti, Señor. Tú eres el único que siempre estás ahí, Señor, para ayudarnos y para restaurarnos, Señor. Y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, tan hermosa, Señor, que nos instruye, Señor, y nos muestra, Señor, cómo es tu carácter, Señor, y cómo es realmente tu amor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz tarde y nos vemos el miércoles a las